Muy buenas noches. ¿Cómo han pasado el día hoy? Lleno de bendiciones, ¿verdad? Ha sido un sábado de gran solemnidad. Quiero tomar esta oportunidad, antes de abrir la palabra del Señor, para agradecerle a un grupo de personas que, hasta donde yo sepa, no se les ha agradecido. Me refiero a las personas que han venido representando la cadena de televisión 3ABN. Esta emisora de televisión es una bendición muy grande para la iglesia adventista. Ellos transmiten la verdad del Señor sin temor. Es una cosa que he agradecido mucho de 3ABN. Y nosotros debemos orar por 3ABN. Y no solamente orar, sino que debemos contribuir para el sostenimiento de 3ABN también. Ellos no me han pedido que yo dé este discurso. Lo estoy haciendo de mi corazón porque en realidad creo en la obra que ellos están haciendo. Saben que ellos han venido con su personal, han traído los camiones y han trabajado durante estos días sin cobrar ni un centavo a esta organización de GYC en español. Lo hacen porque aman la obra y aman el mensaje. Y por eso públicamente quiero agradecer a 3ABN Latino por habernos bendecido con su presencia aquí en este congreso. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Vamos a estar orando por ustedes para que el ministerio de 3ABN pueda seguir adelante y pueda tener éxito para la honra y la gloria de nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros y vamos a implorar en forma especial la presencia de nuestro Dios al estudiar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por las grandes bendiciones que hemos recibido de tu mano durante este día. De verdad que ha sido un sábado de gran solemnidad. Y Padre, esta noche nos proponemos abrir tu santa palabra. Pedimos, Padre, que esa palabra haga un impacto positivo en cada corazón. Te ruego que nos des entendimiento para comprender tu palabra. Y que más que eso nos des también corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 22. Y para comenzar voy a leer los versículos 1 hasta el versículo 14, que será nuestro pasaje de estudio en esta tarde o en esta noche. Mateo, el capítulo 22 y el versículo 1 hasta el versículo 14. Y por favor les pido que ustedes se imaginen lo que están leyendo. Es decir, traten de grabar la secuencia de eventos que se describen en esta parábola. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey
para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En nuestro estudio de esta tarde queremos interpretar esta parábola porque tiene un mensaje muy importante para nosotros en este día. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y vamos a elevar una oración muy especial a Dios para que nos dé una doble bendición al estudiar su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estar con nosotros. Hemos orado, hemos pedido tu presencia, pero quiero pedirte tu presencia en forma especial en este momento. Te ruego, Señor, que tú abras tu palabra. Yo sé que puede haber gente aquí, y lo he pedido ya, pero puede haber gente aquí que no ha hecho una entrega a Jesús. Te ruego, Señor, que esta noche sea el momento en que hagan esa decisión. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a interpretar esta parábola empezando en el versículo 1. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahora, en esta parábola, el rey representa a Dios el Padre. Representa a Dios el Padre. Y ya se van a dar cuenta por qué. Porque sigue diciendo que hizo fiesta de bodas a su hijo. Es decir, Dios el Padre hace una fiesta de bodas para su hijo. Y lógicamente, si se va a hacer una boda, es necesario mandar invitaciones para que vengan los convidados a la boda. Así que el padre organiza todo el asunto de la boda para su hijo. Y entonces en el versículo 3 dice: y envió, esa palabra es clave, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahora la pregunta clave es: ¿quiénes fueron estos que fueron convidados primero y cuáles fueron enviados para invitarlos? La respuesta es triple. En primer lugar, los que fueron enviados para invitar a este grupo a las bodas fueron, en primer lugar, Juan el Bautista. En segundo lugar, los 12 apóstoles. Y en tercer lugar, el grupo de los 70. Vamos a anotar en primer lugar Juan 1, 6 y 7 para que se den cuenta que Dios mandó a Juan para invitar a los judíos a la boda de Jesús. Dice en Juan 1 y el versículo 6 y 7: hubo un hombre enviado de Dios. Note la palabra clave, enviado. Dice, la parábola dice envió, ¿verdad? Aquí dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y dicho sea de paso, a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo. Es el que vino a hacer los preparativos para que los judíos recibieran a Jesús y para que estuvieran presentes en la boda del Señor Jesús. Es decir, el primero que fue enviado para llamar a los judíos a venir a la boda fue Juan el Bautista. Pero la Biblia también dice que los 12 apóstoles fueron enviados para preparar el camino para la boda de Jesús. Dice en Mateo el capítulo 10 y el versículo 5 al 7, Mateo el capítulo 10 y el versículo 5 al 7, hablando de los 12 apóstoles, lo siguiente: a estos 12 envió Jesús. Noten otra vez la palabra clave que se encuentra en la parábola: envió Jesús. Y les dio instrucciones diciendo: por camino, recuerden esa palabra muy importante, por camino de gentiles no vayáis. Cuando usa la palabra camino se refiere a quiénes?
a los gentiles. Por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, es otra forma de declarar, la boda está preparada. Pero Cristo también llamó a un grupo de 70 que envió para preparar el camino para que el pueblo judío aceptara a Jesús, aceptara venir a la boda. Lucas, el capítulo 10 y el versículo 1 usa otra vez nuestra palabra clave, la palabra envió, que se encuentra en Mateo 22 y el versículo 3. Dice en Lucas 10 y el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿A quienes qué? A quienes envió de dos en dos delante de él, es decir, delante de Jesús, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, los primeros mensajeros que fueron enviados, y la palabra se usa envió, fueron Juan el Bautista, los 12 apóstoles y el grupo de los 70, invitando a los judíos para que vinieran a la boda de Jesús. Pero como nos dice la parábola, no quisieron venir. Pero Dios no estaba por rendirse. Así que nos dice en el versículo 4 algo muy interesante. Dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Y ahora viene un detalle muy importante. Dice, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Se había realizado la boda todavía? No. Pero noten el detalle aquí que dice que los toros y los animales engordados para este tiempo habían sido ¿qué? Muertos. Yo pregunto, ¿qué representaban los sacrificios de toros y de animales engordados en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento? Representaba la muerte ¿de quién? De Cristo. Noten por ejemplo lo que dice Isaías 53 y el versículo 7, hablando del sistema de sacrificios y lo que significa. Dice allí, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Fíjense que está presentando a Jesús como un cordero que es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, el segundo grupo de mensajeros es enviado después de la muerte de Cristo, porque dice, el tiempo del verbo dice, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Es decir, la segunda invitación se hace al pueblo judío después de la muerte de Cristo, representado por los sacrificios de toros y animales engordados. Pero nos dice la Biblia que cuando se hizo esta invitación, después de la muerte de Cristo, también rechazaron la invitación. Noten lo que dice en el versículo 5 de Mateo el capítulo 22 en cuanto a la respuesta de la gente después de la muerte de Cristo, que esa muerte fue representada por los animales engordados y por los toros sacrificados. Dice en el versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué hicieron con el segundo grupo de mensajeros que fueron enviados después de la muerte de Cristo, representado por los toros y animales engordados? No solamente ignoraron el mensaje, sino que dice aquí que afrentaron, una mejor traducción sería azotaron y mataron a los mensajeros que fueron enviados después de la muerte de Cristo. Ustedes saben muy bien, si conocen la profecía de las 70 semanas,
que la puerta de la gracia no se cerró para el pueblo judío, sino hasta 3 años y medio después de la muerte de Cristo. Yo pregunto, ¿se mandaron mensajeros después de la muerte de Cristo al pueblo judío nuevamente? Claro que sí, en abundancia. Es más, en Mateo 23 y el versículo 34, está hablando Jesús. Y Jesús aquí, en Mateo 23 y el versículo 34, está hablando estas palabras solo unos pocos días antes de su muerte. Y fíjense lo que dice al pueblo judío, particularmente a los escribas y los fariseos, porque allí se encuentran los ayes sobre los escribas y los fariseos. Dice en el versículo 34 del capítulo 23, por tanto, he aquí, yo os envío, el tiempo del verbo es futuro, yo les voy a enviar, ¿qué cosa? Profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Yo pregunto, ¿eso fue exactamente lo que hicieron? Claro que sí. Hechos 4 y 5 dice que a Pedro y a Juan los están azotando en la sinagoga. La Biblia nos dice que a Santiago los judíos influyeron para que lo decapitaran. A Esteban lo apedrearon. A Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo por instigación de los judíos. Es decir, se mandó un segundo grupo de mensajeros, pero ellos azotaron y maltrataron a esos mensajeros después de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, seguimos la cronología de esta parábola, porque la parábola nos da una cronología exacta de los eventos que llevan finalmente al juicio. Ahora, ¿cómo reaccionó el rey cuando se dio cuenta que este grupo, el pueblo judío, rechazó en la primera invitación enviada por Juan el Bautista, por los 12 y por los 70, después de la muerte de Cristo, que es representado por la muerte de los toros y los animales engordados? Se mandan otros mensajeros, los apedrean, los azotan, los crucifican. Y yo pregunto, ¿quién es el que persiguió de ciudad en ciudad, según leímos? Saulo de Tarso. Lo dice exactamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. Así que, ¿cómo reaccionó el rey? El versículo 7 nos dice, al oírlo el rey se enojó. Y enviando sus ejércitos, ¿cuáles fueron esos ejércitos? Fueron los ejércitos romanos en el año 70. Dice, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso pasó en el año 70. Aún no estamos en la parábola. La parábola comenzó antes de la muerte de Cristo. Luego se mueve al periodo inmediatamente después de la muerte de Cristo, más mensajeros. Luego nos lleva hasta el momento de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. La parábola está llevando cierto orden cronológico. Permítame leerles un pasaje sobre la destrucción triste del pueblo de Dios, lo que era el pueblo de Dios en Jerusalén en el año 70. Lucas 19, 41 al 44 describe la triste historia de la destrucción de aquellos que eran pueblo de Dios y apostataron y rechazaron a Cristo Jesús. Dice, hablando de Jesús, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo pregunto, ¿para este momento se ha realizado la boda todavía? No. ¿Se hizo el primer llamado? No se realizó la boda. ¿Se hizo el segundo llamado? No se realizó la boda. En el año 70 se destruyó la ciudad de Jerusalén por haber rechazado la invitación a la boda.
Y la pregunta clave era, entonces, ¿qué? ¿No se iba a hacer ninguna boda? ¿No iba a haber convidados que iban a llegar a la boda? Note lo que dice el versículo 8 de Mateo 22. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. ¿Se ha realizado la boda todavía? No. Dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas, ahora viene una parte clave, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esa es una palabra clave. ¿Y usted cómo sabe, pastor, que el mensaje primero y segundo fue dado a los judíos? Bueno, recuerden la palabra digno. No eran dignos. Vamos a Mateo, el capítulo 10, y el versículo 5 y 6, y luego vamos a saltar al versículo 11. Mateo 10 y el versículo 5 y 6. Está hablando de la misión de los 12 apóstoles, y dice lo siguiente: a estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo, ahora viene la palabra clave, por, ¿qué cosa? ¿Recuerdan esa palabra? Camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién se envió el mensaje primero? Al pueblo judío. Note lo que dice el versículo 11: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Ahí está la palabra clave. Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, ahí está otra vez la palabra, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Quiénes fueron los que no fueron dignos? Las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. Entonces Dios tenía que tomar una decisión. Hizo una invitación al pueblo judío como nación, rechazaron. Hizo otra invitación después de la muerte de Cristo por varios años, rechazaron la invitación y maltrataron a sus siervos. Finalmente destruyó su ciudad como consecuencia de haber rechazado al Mesías, de no aceptar la invitación a la boda. Pero era necesario tener convidados a la boda, invitados. Note lo que dice el versículo 9. Le dice ahora a sus siervos: id pues a las salidas de los... ¿Cuál es la palabra clave? No vayas en camino de los gentiles. Aquí dice, ¿vayan dónde? Dice, vayan a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Pregunta, ¿se ha realizado todavía la boda? No, porque todavía se está invitando gente. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son estos que viven en las salidas de los caminos que ahora son llamados a las bodas? Representa a los gentiles. Es la predicación del evangelio a los gentiles, ahora al mundo. Empezó en Jerusalén, pero luego Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Es decir, ahora la misión no es del pueblo judío literal. La misión ahora es invitar a todas las personas que se encuentran en el mundo. Quiero notar con ustedes Mateo 8 y el versículo 11 y 12, a donde se habla de los que recibieron la primera invitación y aquellos que fueron invitados después, cuando los originales rechazaron la invitación. Dice allí en el versículo 11 de Mateo 8: y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. Yo pregunto, ¿ellos eran dignos? ¿Abraham, Isaac y Jacob eran dignos? Claro, porque aceptaron ¿a quién? A Jesús. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son los que van a venir del oriente y del occidente? Note lo que sigue diciendo el pasaje. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los hijos del reino? Los que decían que eran hijos del reino. El pueblo judío. Dice, mas los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Ahora el mensaje va a ¿quiénes? Va a los gentiles. Y dice que muchos de los gentiles se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, que fueron dignos entre los judíos, porque recibieron a Jesús. Estos dos versículos de Mateo 8, 11 y 12 se amplían en Lucas 13. Es más claro todavía el pasaje de Lucas 13 y el versículo 22 hasta el versículo 30. Lucas 13 y el versículo 22 hasta el versículo 30. Y fíjense lo que dice, qué interesante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis, está hablando los judíos, y empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. ¿Quiénes fueron esos? El pueblo judío. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, que es la reunión de los gentiles con la predicación del evangelio, y primeros que serán postreros, que es el pueblo judío a quienes se le impartió primero el mensaje. Pablo y Bernabé una vez estaban predicando, y el pueblo judío se opuso a lo que ellos estaban predicando en cuanto a Jesús. Y por lo tanto el apóstol Pablo y Bernabé hicieron una declaración a aquellas personas que estaban burlándose y rechazando su mensaje en cuanto a Jesús. El registro lo encontramos en Hechos, el capítulo 13 y el versículo 46 y 47. Hechos 13, 46 y 47 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes se le habló primero la palabra de Dios? Está hablándole a los judíos como nación. Y luego dice: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, ahí está la palabra clave otra vez, no os juzgáis ¿qué? Dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: yo te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así que ahora el mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en oriente, en occidente, en norte y en el sur. Nos dice en el versículo 10 de la parábola: y saliendo los siervos por los caminos, note la palabra caminos, palabra clave, juntaron a todos los que hallaron. ¿Qué hicieron? Juntaron a todos los que hallaron. ¿Solamente buenos? No, dice juntaron juntamente ¿qué? Malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pregunta: ¿todavía se ha realizado la boda? No. Interesante. Mientras se están reuniendo los gentiles de norte, sur, oriente y occidente, todavía no se ha realizado la boda. Nos dice aquí que reunieron de todas partes a los convidados, tanto malos como ¿qué? Tanto malos como buenos. Ahora yo les pregunto: ¿qué significa reunir a la gente en el salón de bodas, tanto buenos como malos?
Bueno, podemos referirnos, por ejemplo, a la parábola de la pesca que dio Jesús. Yo pregunto, cuando un pescador sale con la red y trae la red a la orilla del mar, ¿en la red vienen solamente peces malos o solamente peces buenos? No, viene toda clase de peces, ¿verdad? Buenos y malos. Yo recuerdo cuando yo era niño, mis padres, mi papá era presidente de la Misión Venezolana Oriental. En ese tiempo habían solamente 2 misiones en Venezuela, y todos los años prácticamente íbamos de vacación a una isla muy bonita que se llama la isla de Margarita, y pasábamos nuestra vacación 1 o 2 semanas allá. Y una de las actividades que más nos gustaba era ir a una playa que se llama El Tirano, tempranito en la mañana, en la madrugada, por ahí 3, 4 de la mañana, y ver entrar a los pescadores. Entre varios barcos ellos alaban una red grande que cubría una buena parte de la bahía y la traían hasta la playa, y cuando la red llegaba a la playa, eso traía toda clase de animales marinos. Traía tiburones pequeños, traía estrellas de mar, traía un pescado que se llama sapo, así es, parece un sapo, pero es un pez. Traían bagres, traían también pargo, traían peces buenos también. Y entonces, con sus canastas, ellos empezaban a clasificar, a hacer la obra de separación de esos pescados. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el tirar la red? Representa la predicación del Evangelio. Porque Jesús dijo, seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Los discípulos tiraban las redes literales. Jesús dice, no, vengan y prediquen el Evangelio, y entonces van a reunir ustedes con la predicación del Evangelio hombres. Y yo pregunto, cuando se tira la red del Evangelio solamente reúne gente buena. No. Reúne gente buena y gente ¿qué? Gente mala. ¿Todos aceptan la invitación del Evangelio aparentemente? Claro que sí. La aceptan, se unen a la iglesia. Me hace pensar de la historia o de la parábola del trigo y la cizaña. Yo pregunto, ¿en el campo había trigo y cizaña también? Claro que sí, ambas cosas. Cuando se predica el Evangelio, la gente responde al Evangelio y se une a la iglesia, pero hay muchas personas que se definen como malas. Es decir, la red del Evangelio reúne buenos y malos. Ahora llegamos a la parte clave de la parábola. Se han reunido a todos los gentiles, junto con los fieles de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y están todos en la cámara a donde se va a hacer la boda. Todavía no se ha hecho la boda. Mire, mientras se está reuniendo a la gente, mientras se está pescando a la gente en todas partes del mundo, todavía la boda no se ha realizado. Ahora llegamos al clímax de la parábola, el versículo 11. Y entró el rey para hacer ¿qué cosa? Entró el rey para ver a los convidados. ¿Hay un examen de los convidados? ¿Todos los convidados eran buenos? ¿También había qué? ¿Y cómo sabe uno quién es quién? Hay que hacer un qué? Un examen. Hay que hacer una investigación. Hoy en día muchos adventistas critican la doctrina del juicio investigador. Dicen, eso no es bíblico, de que Cristo va a investigar los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús. Pues me imagino que esa gente no ha leído esta parábola. Pues esta parábola enseña claramente el juicio investigador. Que antes que Jesús venga, se va a hacer un juicio de todos los que profesaron el nombre de Jesús para determinar quién fue bueno y quién fue malo. Todos aceptaron la invitación del Evangelio, pero hay que hacer una obra de separación. Así que dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Yo pregunto, ¿se habían repartido mantos?
para que la gente viniera a la boda, mantos especiales que les daba el derecho de estar ahí. Claro que sí. Pero había un hombre, y yo creo que no es en realidad la excepción, yo creo que había otros, pero Jesús estaba tratando de enseñar una gran lección aquí. Dice que cuando el rey empezó a examinar a todos los que aceptaron la invitación a la boda, vio a un hombre allí que no estaba vestido con el manto de bodas. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que esta escena se está realizando después de la segunda venida de Jesús? ¿Ustedes creen que alguien se va a infiltrar al cielo? ¿Usted cree que cuando lleguemos al cielo, el Señor Jesucristo empieza a examinar y dice, pero ¿cómo llegaste tú aquí? No, en ningún sentido de la palabra. Nadie, como dicen en Colombia, nadie se va a colar al cielo. Nadie se va a infiltrar. Esto está describiendo algo que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es que está ahí en el salón donde se va a hacer la boda? Hermanos y hermanas, estamos allí a través de nuestros registros, por lo que está escrito en los libros. Es decir, nosotros vamos a ser juzgados mientras estamos personalmente en la tierra, pero a través del registro exacto de nuestra vida en el cielo. Es decir, aquellas personas que recibieron y aceptaron a Jesús están escritos en el libro de la vida, pero luego se va a examinar el registro de su vida para ver si fueron creyentes genuinos o no. Permítame leerles una cita muy significativa del Espíritu de Profecía. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 251 y 252. Dice la sierva del Señor: los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios. Claro, porque la red los reunió todos, se predicó el Evangelio y entraron. Sigue diciendo: los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Si trae la recompensa es porque tiene que haber decidido antes cuál es la recompensa. Es lo que está diciendo la sierva del Señor. Es decir, el examen de los mantos en la cámara matrimonial representa el juicio a donde se investiga la profesión de cada individuo. Ahora escuchen bien. Los que están en Cristo no tienen por qué preocuparse. Si usted de verdad se arrepintió del pecado, sintió tristeza por el pecado, no por las consecuencias, pero si verdad odia el pecado, dice, el pecado es terrible, Señor, dame la victoria, Señor, sobre el pecado, odio el pecado, amo a Jesús, mire lo que el pecado hizo con mi querido Jesús. Y si confiesan el pecado, dicen, Señor, no hay excusa, no hay hoja de higuera, Señor, yo soy culpable. Y luego decimos, Señor, por favor, perdóname, reclamo la vida de Jesús y la muerte de Jesús en mi lugar. Señor, recíbeme. Si el arrepentimiento y la confesión y la fe en Cristo son genuinos, no tenemos nada de qué preocuparnos en el juicio. Lo que quiere Jesús es mostrarle al universo quiénes en verdad se arrepintieron y confesaron y creyeron en Jesús y quiénes no. Ustedes conocen ese pasaje en Mateo 7, donde dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Lo hicieron en el nombre de Jesús, profesaban ser seguidores de Jesús. ¿Y qué va a decir Jesús? Va a decir, sí, vengan aquí conmigo. No, va a decir ¿qué? No os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad.
La Biblia dice que el juicio se hace conforme a nuestras obras. Qué interesante que la salvación es por gracia a través de la fe, pero el juicio es conforme a nuestras obras. ¿Saben por qué? Porque las obras muestran si nuestra fe es genuina. En el juicio no se va a examinar nuestra fe, porque todo el mundo profesa fe. Lo que se va a examinar es si nuestras obras demostraron que en verdad nos arrepentimos y confesamos y reclamamos a Cristo como nuestro Salvador. Ustedes conocen la parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas. Todas tenían por lo menos cierta cantidad de aceite. Todos estaban esperando la llegada del esposo para la boda. Claro que sí. Pero había 5 que eran fatuas. Profesaban ser cristianas, pero no lo eran. Y en el juicio se determina quién es quién. No somos salvos por obras, pero las obras revelan si nosotros en verdad tenemos una relación estrecha con Cristo Jesús como nuestro Salvador. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Cuando usted arranca su carro por la mañana, en un día soleado, muy bonito, cuando las carreteras están buenas, porque siempre nos falta alguien que diga, bueno, depende si el terreno está resbaloso o si está bueno. Entonces yo digo, cuando usted arranca su carro y lo pone en drive, yo pregunto, ¿cuáles de las 2 ruedas se mueven primero? ¿Las de atrás o las de adelante? Bueno, siempre hay alguien que dice, bueno, pastor, ¿es tracción delantera o tracción trasera? Y yo le digo, no interesa. Porque si es tracción trasera, el instante en que las ruedas de atrás se mueven, las de adelante siguen. Así es la fe. Fe es el poder propulsor. Y donde hay fe genuina en Jesús, arrepentimiento verdadero, confesión del pecado, porque nos duele el pecado, y reclamo de la justicia de Cristo Jesús, nuestra vida lo demuestra. Yo pregunto, ¿cuál de los 2 remos es más importante de un bote, el derecho o el izquierdo? Si usted tiene nada más el derecho, que es la fe, da vueltas a la izquierda. Si usted tiene nada más el izquierdo, da vueltas a la derecha. Para tener una vida balanceada, equilibrada, necesitamos tener una fe que obra. Y la obra, nuestra vida, demuestra en realidad si nosotros somos de Jesús o no somos de Jesús. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252, dice la sierva del Señor, mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos los profesos seguidores. Todos los profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, porque Dios tiene otro de mi persona en el cielo escrito. Es decir, yo no estoy allá en persona, estoy a través de mis registros. Así que dice, todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Aquí tenemos que relacionar al apóstol Pablo con Santiago, porque a algunos no les gusta el libro de Santiago, nada más les gusta Pablo. Porque Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y algunos adventistas dicen, gloria a Dios, no es por obras. Pero entonces cuando llegamos a Santiago, Santiago dice, ¿qué dice? Dice, ¿no fue justificado nuestro padre Abraham por obras? ¿No fue justificada Rahab la ramera por obras? No está diciendo Santiago que fueron justificados por obras, sino que las obras demostraron que de verdad fueron justificados. La sierva de Dios dice, es cierto que no seremos salvos por obras, pero también es cierto que no seremos salvos sin ellas. Porque es un paquete. Es decir, una fe genuina obra. Y si no obra, no es una fe genuina. Es decir, que lo que va a examinar Jesús en los registros celestiales es si nuestra relación con Cristo fue genuina o no. Si nuestro arrepentimiento fue verdadero o no. Si fueron lágrimas de cocodrilo o no.
Va a examinar a ver si nuestra confesión fue en realidad una confesión o una admisión, como la de Judas. Entregamos sangre inocente. Esa no fue una confesión, esa fue una admisión. No estaba triste por haber entregado a Jesús, estaba triste porque le salió mal el plan. O Acán, el arrepentimiento de Acán dice, confesó, dijo, yo he robado estas cosas. Confesó, pero no era una confesión genuina, porque si hubiera tenido la oportunidad, hubiera vuelto a robar otra vez. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que se va a examinar es si nuestra profesión fue genuina, y se ve si es genuina o no por nuestra vida, por la forma en que nosotros vivimos. Ahora, hay una historia en la Biblia con la cual quiero terminar. Es otra parábola de Jesús que ilustra esto. La historia de los dos deudores. ¿Recuerdan esa historia? Había un hombre que debía 10,000 talentos. En realidad había hecho trampa. Es decir, era un ladrón, porque había robado dinero de un rey. Y dice que lo trajeron a cuentas para examinar cómo llevó las cuentas. Ese es el juicio. Y se descubrió que había desfalcado un montón de dinero. Y por lo tanto el rey dijo, este hombre es un ladrón. Mándenos a la cárcel con toda su familia hasta que pague la deuda. Y el hombre dice, clamando por misericordia, dice, ay, por favor, rey, dame tiempo, que yo te voy a pagar. Y él dice, ¿qué tiempo? Aunque tú vivieras 10,000 años no podrías pagarme. Era una deuda impagable, era una cantidad inmensa, nunca la podría haber pagado. Pero el hombre siguió rogando y clamando y pidiendo misericordia. Y el rey dijo, voy a hacer algo mejor que lo que tú estás pidiendo. Tu deuda está cancelada. Eso es gracia. Favor inmerecido. Perdonado grandísimo. Algo que no podía pagar. Ojalá la historia hubiera terminado ahí. Pero no termina allí. Este individuo que había sido perdonado mucho, en realidad era un hipócrita. Porque estaba contento de haber escapado de las consecuencias de su robo. Pero no estaba triste de haber robado. ¿Y cómo se demostró eso? Porque dice la Biblia que salió y se encontró un individuo que le debía 100 denarios, que era una cantidad considerable. A la gente, el salario mínimo en esa época era un denario por día, pero era una deuda que se podía pagar con el tiempo. Y le dijo, págame lo que me debes. Y este individuo le dijo, pero por favor dame tiempo, que yo te lo pago. Y dice, nada, me lo pagas ahora. Y dice la Biblia que lo agarró por el pescuezo. Lo agarró por el cuello y empezó a sacudirlo. Y págame lo que me debes. Y lo mandó a echar a la cárcel con toda su familia. Llegó palabra al rey de lo que este hombre había hecho, que había sido perdonado grande, pero no era capaz de perdonar en cosas pequeñas. Y le dijo, ¿qué es esto que yo oigo de ti? Que tú, a quien le perdoné una deuda inmensa que nunca podías pagar, dicho sea de paso, representa la deuda que nosotros tenemos con Cristo Jesús, que por su gracia y su misericordia, cuando clamamos a Él, nos perdonó. Pero escuchen bien, cuando nosotros entendemos cuán grande es el perdón de Dios, nosotros vamos a permitir que ese perdón fluya a través de nosotros y vamos a perdonar a los demás. Por nuestras obras se demuestran si nuestra comprensión del perdón de Dios es plena y completa. Y le dijo, ahora te voy a revocar el pago. Yo pregunto, ¿puede el juicio revocar una decisión dependiendo de nuestra conducta? La parábola lo dice. Y dice que fue echado a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Es decir, murió allí, pereció. Por eso Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón entra y sale, y si no sale es porque no entró.
¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, mis apreciados jóvenes y hermanos, lo que nosotros necesitamos más que cualquier otra cosa es tener una relación genuina, cristalina con Jesús. Necesitamos de verdad arrepentirnos por el pecado. Necesitamos confesar de corazón el pecado. Necesitamos reclamar los méritos de Cristo, su vida y su muerte por fe. Eso es lo que significa creer en Él. Y luego tenemos que clamar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo viva la vida de Jesús en nosotros. Y en el juicio se revelará si en verdad nosotros hicimos eso o si nosotros fuimos cristianos que podríamos decir hipócritas.